Hola, en este video hablaremos sobre el teorema de Gauss, aunque ¿qué es el teorema de Gauss y quién fue el que estableció este teorema? ¿En serio no sabes quién estableció este teorema? Tranqui, yo te explico. Todo se remonta al 30 de abril de 1777, día en que nació Carl Friedrich Gauss, en Brunswick. A lo largo de su vida, él fue un matemático, astrónomo, geodesista y físico, el cual contribuyó significativamente en muchos campos, incluida la teoría de los números, el análisis matemático, la geometría diferencial, entre otras. Tiempo después, se convirtió en uno de los tres genios de la historia de las matemáticas, junto a Arquímedes y Newton. No sabía que era alguien tan importante, pero ¿qué hizo Gauss? Es muy importante porque él estableció el teorema el cual relaciona el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada con la divergencia del campo de un volumen delimitado por dicha superficie. De una forma más precisa, te puedo decir que el teorema de la divergencia enuncia que la integral de una superficie de un campo vectorial sobre una superficie cerrada es igual a la integral de volumen de la divergencia sobre la región dentro de la superficie. Intuitivamente enuncia que la suma de todas las fuentes de un campo en una región da el flujo de salida neto de una región. Pero esto, ¿a qué podemos aplicarlo? Pues tiene muchas aplicaciones y una gran importancia en la ingeniería y en la física, particularmente en la electroestática y en mecánica de fluidos. Bueno, ya fue mucho hablar. Mejor explícame el teorema de Gauss. Este teorema es una generalización del teorema de Green, el cual relaciona una integral de superficie sobre una superficie cerrada con una integral de volumen. Para que sea más fácil de entender, lo explicaré de la siguiente forma. Supongamos que tenemos una superficie a la cual llamaremos W. Esta región es sólida, limitada por una superficie cerrada, S igual a FR por W, orientada por un vector unitario normal, dirigido hacia el exterior de W, y si F es un campo vectorial cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas en Q, entonces tenemos que la segunda integral con límite inferior de S de F por N por el diferencial de A es igual a la integral triple con límite inferior W por el diferencial de IV de F por el diferencial de dV. Ya estoy entendiendo, pero para entender esto a mayor detalle, hagamos una demostración. Genial, me parece muy bien. Si hacemos que f de x, y, z igual a pi más qj más rk, entonces del lado izquierdo de la igualdad obtenemos la integral doble de f producto punto de n diferencial de a, que es igual a la integral doble de pi por el producto punto de n más la integral doble de qj producto punto de n más la integral doble de rk producto punto de n. Por el lado derecho tenemos la integral triple divergencia de f diferencial de v, que es igual a la integral triple de el diferencial de p respecto a x diferencial de v más la integral triple del diferencial de q respecto a y diferencial de v más la integral triple del diferencial de r respecto a z diferencial de v. Igualando ambas ecuaciones obtenemos la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Dichas ecuaciones las necesitamos comprobar. Yo te ayudaré a demostrar la primera igualdad. Supongamos que nuestra región W es igual a S1 con unión a S2, donde S1 y S2, al ser regiones tipo 3, las podemos ver como la gráfica de una función f de y, z. Con S1, la superficie que se puede parametrizar es f1 de y, z por y, z por S2. La otra superficie que se puede parametrizar es f2 de y, z por y, z, donde también suponemos a D como la proyección tanto de S1 como de S2. Se tiene entonces que la segunda integral con límite inferior de P por el vector unitario de I por N de A es igual a la segunda integral con límite inferior de P por el vector unitario de I por N subíndice S1 de A más la segunda integral con límite inferior de P por el vector unitario de I por N con subíndice S2 de A. En el caso S1 se tiene para la parametrización f1 de y, z por y, z.
Esto nos da n subíndice 1 es igual a 1, menos la derivada parcial de f1 sobre la derivada parcial de y, la derivada parcial de f1 sobre la derivada parcial de z. Por lo tanto, en S1 se tiene la segunda integral con límite inferior de p por el vector unitario de i por ns1 de a es igual a la segunda integral con límite inferior de p de f1 de y, z por y, z por 1,0,0 por 1 menos la derivada parcial de f1 sobre la derivada parcial de y, menos la derivada parcial de f1 sobre la derivada parcial de z de a. Esto nos da menos la segunda integral con límite inferior de p por f1 de y, z por y, z de a. Mientras que en S2 tenemos la segunda integral con límite inferior de p por el vector unitario de i por ns2 de a es igual a la segunda integral con límite inferior de p por f2 de y, z por y, z por 1,0,0 por menos 1, menos la derivada parcial de f2 sobre la derivada parcial de y, menos la derivada parcial de f2 sobre la derivada parcial de z de a. Esto nos da la segunda integral con límite inferior de p por f2 de y, z por y, z de a. Obteniendo S1 y S2 tenemos a la segunda integral con límite inferior de p por el vector unitario de i por n de a es igual a la segunda integral con límite inferior de p por el vector unitario de i por n S1 de a más la segunda integral con límite inferior de p por el vector unitario de i por ns2 por el diferencial de a. Esto nos da a menos la segunda integral con límite inferior de p por f1 de y, z por y, z por dA más la segunda integral con límite inferior de p por f2 de y, z por y, z por el diferencial de a. Simplificando todo lo anterior tenemos a la segunda integral con límite inferior de p por f2 de y, z por y, z menos p por f1 de y, z por y, z por el diferencial de a. Esto es igual a la segunda integral por la integral que va de f1 de y, z a f2 de y, z por la derivada parcial de p sobre la derivada parcial de x por dx. Eso por el diferencial de a. Todo esto es igual a la tercera integral con límite inferior de w por la derivada parcial de p sobre la derivada parcial de x por el diferencial de v. Ahora demostraré la segunda igualdad. Supongamos que en nuestra región W está el que W S1 unión S2, donde S1 y S2 al ser región tipo 3 las podemos ver como la gráfica de una función f de xz. Con S1 la superficie que se puede parametrizar x, f1 de xz, z, y S2 la otra superficie que se puede parametrizar x, f2 xz, z, donde también suponemos a D como la proyección tanto de S1 como de S2. Entonces se tiene que integral doble de QJ producto punto DN diferencial de A, que desarrollada es esto. En el caso S1 se tiene la parametrización x, f1 xz, z, donde n de S1 es ese vector de ahí. Por lo tanto, en S1, la integral doble de QJ producto punto de NS1 de A es esto de aquí, que desarrollando nos queda como menos la integral doble de Q de X, F1 XZ, Z diferencial de A. Mientras que en S2 tenemos la diferencial doble de QJ producto punto N de S2, que desarrollando ya nos queda igual a la integral doble de Q de X, f de 2, xz, z diferencial de A. Obteniendo S1 y S2 tenemos
menos integral doble de qx, f1xz, z diferencial de a más integral doble de qx, f2xz, z diferencial de a. Simplificando, como podrán ver, nos queda la integral triple de la diferencial de q respecto a y diferencial de v. Ahora demostraré la tercera y última igualdad. Supongamos que nuestra región W es igual a S1 con unión a S2', donde S1 y S2, al ser regiones tipo 3, las podemos ver como la gráfica de una función f de x, y. Con S1, la superficie que se puede parametrizar es x, y, f1 por x, y, S2. La superficie que se puede parametrizar aquí es x, y, f2 por x, y, donde también suponemos a D como la proyección tanto de S1 como de S2. Se tiene entonces que la segunda integral con límite inferior de R por el vector unitario de K por N de A es igual a la segunda integral con límite inferior de R por el vector unitario de K por NS1 por el diferencial de A, más la segunda integral con límite inferior de R por el vector unitario de K por NS2 por dA, más la segunda integral con límite inferior de R por el vector unitario de K por NS3 por el diferencial de A. En el caso S1 se tiene para la parametrización x, y, f1 por x, y, donde n, S1 es igual a menos la derivada parcial de f1 sobre la derivada parcial de x, menos la derivada parcial de f1 sobre la derivada parcial de y, menos 1. Por lo tanto, en S1 tenemos a la segunda integral con límite inferior de R por el vector unitario de K por NS1 por dA. Esto es igual a la segunda integral con límite inferior en D de R por 0,0,1 por menos la derivada parcial de f1 sobre la derivada parcial de x, menos la derivada parcial de f1 sobre la derivada parcial de y, menos 1 por la diferencial de a. Esto es igual a menos la segunda integral con límite inferior de D de R por x, y, f1 de x, y por el diferencial de a. Mientras que en S2 tenemos a la segunda integral con límite inferior en D de R por el vector unitario de K por NS2 por el diferencial de A. Esto es igual a la segunda integral con límite inferior en D por R por 0,0,1 por menos la derivada parcial de f2 sobre la derivada parcial de x, menos la derivada parcial de f2 sobre la derivada parcial de y, 1 por el diferencial de a. Esto es igual a la segunda integral con límite inferior en d por r de x, y, f2 de x, y por el diferencial de a. Obteniendo S1 y S2 tenemos a la segunda integral con límite inferior en d por r por el vector unitario en k por n de a es igual a la segunda integral con límite inferior en d por r por el vector unitario en k por ns1 de a más la segunda integral con límite inferior en d por r por el vector unitario en k por ns2 por el diferencial de a. Esto es igual a menos la segunda integral con límite inferior en d por r por x, y, f1 de x, y por el diferencial de a, más la segunda integral con límite inferior en d por r por x, y, f1 por x, y por el diferencial de a. Simplificando lo anterior tenemos que es igual a la segunda integral con límite inferior en d por r de x, y, f2 de x, y menos r por x, y, f1 de x, y por el diferencial de a, igual a la segunda integral por la integral que va de f1 de x, y a f2 de x, y por la derivada parcial de r sobre la derivada parcial de z por el diferencial de y por el diferencial de a. Esto es igual a la tercera integral con límite inferior en w por la derivada parcial de r sobre la derivada parcial de z por el diferencial de v. Ahora, si sumamos todos los resultados obtenidos en las demostraciones, obtenemos la tercera integral con límite inferior en w por la derivada parcial de p sobre la derivada parcial de x por dv,
más la tercera integral con límite inferior en W por la derivada parcial de Q sobre la derivada parcial de Y por dV, más la tercera integral con límite inferior en W por la derivada parcial de R sobre la derivada parcial de Z por el diferencial de V, lo cual sabemos que da como resultado la segunda integral con límite inferior en S de F por N por el diferencial de A es igual a la tercera integral con límite inferior en W por el diferencial de IV por F por el diferencial de V, lo cual quiere decir que la integral de la densidad de flujo es igual a la integral de flujo. Después de esta explicación ya entendí con mayor detalle cuál es el teorema de Gauss y de dónde sale. ¡Gracias! ¡Hey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.